Bueno, entonces acá ya volvimos y entramos directamente en la parte de gramática. 문법, 의시. ¿Qué quiere decir esto, profe? Es cuando nosotros vamos a utilizar y conjugar en tiempo honorífico. Obviamente también tiene presente, pasado y futuro, pero la raíz tiene un cambio en la raíz del verbo. Hay algunos verbos que de repente, 주무시다, que es chata, es directo, 드시다, pero verbos normales, por ejemplo, 가다, que es ir, cambia a 가시다, en la raíz misma, y es esa gramática. Entonces, vemos la definición coreana es 동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. Le adhiere al verbo o al adjetivo y también, o sea, expresa de manera honorífica. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio, profe? Tenemos que saber que 동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 받침이 리을일 때는 se le agrega 시. Entonces, por ejemplo, encontramos 가다, se le quita 다, 받침이 없어요. 그쵸? Entonces, ¿cómo se convierte? 가시다. 네, 맞아요. 리을 제외한 받침이 있을 때는 se le agrega 으시다. Ahora tenemos 리을 como 받침. Así mismo. Y vemos en este caso anta. 받침이 있어요? 받침이 없어요? 있어요. 있어요. 네, 받침이 있으면 ¿cómo queda? 앉으시다. 앉으시다. 네, 맞아요. Ahora, vemos. Entonces, 가다. Tenemos que saber, 가다 le quitamos la terminación y acabamos de ver que se le agrega shi y en este caso para conjugar al presente se le agrega el oyo. Entonces, ¿cómo queda? Queda 가시어요. Pero juntamos eso dejando 가셔요. Y generalmente ese 가셔요 nosotros pasamos a 가세요. Es decir, 가시다, cuando nos referimos a un adulto, el adulto, por ejemplo, 선생님께서는 가세요, 가셔요. De las dos maneras podemos decir, profe. Pero generalmente usamos el 가세요. La conjugación del 가세요 ya habíamos aprendido. También utilizábamos para el imperativo. El imperativo. Por ejemplo, yo si le quiero decir a la profe de manera respetuosa, 선생님, 가세요. Vaya, por favor. Pero también si me quiero referir en forma, o sea, en tercera persona, el abuelo o el señor o la profesora se va, decimos 선생님께서는 가세요. 할아버지께서는 가세요. Se está yendo, quiere decir. Ok, en el siguiente, por ejemplo, era 가세요 queda. En el siguiente vemos 만들다. 만들다, quitamos la terminación. Y tenemos 리을 como 받침. 리을, ¿verdad? Se le quita también, se le agrega el shi, quedando, o sea, la conjugación oyo. Si juntamos, es 만드셔요. Pero este i con la o se junta convirtiendo. Se contrae y se utiliza como yo. Entonces sería yo. 만드셔요. Entonces solemos decir 만드셔요, pero también utilizamos decimos 만드세요. 네, 맞아요. 만드세요. Ahora, en el caso del verbo anta tiene 받침. Se le quita 다, se le agrega 으시 y también se le agrega ayo. Entonces, quedando 앉으셔요. Pero se le unifica el i, o y queda 앉으셔요. O decimos 앉으세요. ¿Se entendió, profe? Un poco difícil, ¿verdad? Pero es con la práctica nada más. Entonces pudimos ver la parte gramatical que queda entonces 앉으세요. 앉으세요. Generalmente utilizamos 앉으세요. También solemos decir 앉으셔요, pero 앉으세요. 좋아요. Entonces no olvidemos esta parte. 받침이 있어요, 앉다. Entonces se le agrega 으시 y queda 앉으세요. Después, 받침이 없어요. 가다, 만들다. Tiene 받침, pero es 리을 받침. Entonces queda 시. Entonces, ¿cómo conjugamos? 가세요, 그리고 만드세요. Esto sería la forma honorífica, pero es un poquito más fácil en este caso cuando usamos con el seyo porque ya habíamos aprendido con la forma imperativa también.
Ok, entonces, 연습해요. practiquemos. Veamos. 가, 선생님, 해주세요. 네. 지난 주말에 뭐 했어요? 할머니 집에 다녀왔어요. 할머니 집. Justamente en el primer bloque habíamos dicho Sí. que cuando nos referimos a la casa de abuela, en vez de decir 집, ¿con qué cambiamos? 댁. 네, 할머니 댁에 다녀왔어요. Entonces, el 2, 할머니, en vez de 나이, ¿cómo decimos, profe? 연세. 연세. Entonces, 할머니 연세가 어떻게 되세요? ¿Cómo es la edad de tu abuela? Y le responde 75살이에요. Es decir, ese es el número sino, ¿verdad? Pero en el número coreano decimos 75. 75살이에요. También no es honorífico, profe. Generalmente decimos 75이세요. Solemos decir. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Pregunta, 가. Sí. 지금 할아버지께서는 방에 계세요? 방에 계세요? 방에 있어요 sería. Está en la Sí. pieza y en vez de decir 있어요, utiliza 계세요. Y le responde 네. Y está el verbo 자다. ¿Y cómo reemplazamos esto? Que está durmiendo, que duerme, 주무시다. 주무시다. Y conjugado, 주무셔요. 주무셔요 o decimos 주무세요. 주무세요. 그러면 지금 할아버지께서 방에 계세요? 네, 주무세요. Sí, está durmiendo. Y ahora la segunda pregunta, el segundo ejercicio. 안에 선생님 계세요? 아니요, 조금 전에. Si es que normalmente, profe, digo, 나갔어요, Ujú. salió. ¿Cómo Sí. cambiaríamos al honorífico? 나가셨어요. 나가셨어요. Es decir, es todo un tema. Era 나가다. Le cambiamos a 나가시다 y ese 나가시다 en el presente 나가셔요 y ese 나가셔요 al pasado 나가셨어요 sería. Muy bien. Entonces, con este nosotros hacemos el cierre. 마무리. Entonces, para a ver si entendí también yo de paso y también los televidentes haciendo un repasito nada más. Para los vocabularios que no tienen su honorífico, su palabra honorífica, se le añade directamente she. Sí, a la ¿verdad? raíz. A la raíz. A la raíz. Ok. Y hay palabras que sí tienen su palabra honorífica. Sí, así mismo. Solo volviendo a reiterar esa parte. Muchas gracias, profe. Entonces, como 가다, por ejemplo, no tiene 받침, se le agrega she, Sí. 가시다. Pero en el caso de 앉다, 받침이 있으니까 앉으시다. Exacto. Se le agrega 으시. Entonces, veamos los verbos. Habíamos dado 계시다, 드시다. 드시다. Y esto en el presente decimos 계셔요, 드셔요. Y que generalmente utilizamos más. 계세요, 계세요. 드세요. 네, está 주무시다 그리고 말씀하시다. Se cambia a 주무셔요. 말씀하셔요. Y cambiamos, generalmente utilizamos 주무세요. 말씀하세요. 네, 맞아요. 말씀하세요. 말씀하세요. Después 아프다 era 편찮으시다, 돌아가시다. En el presente decimos 괜찮으셔요. 돌아가셔요. y generalmente utilizamos con esta gramática sí. honorífica también. 편찮으세요, 괜찮으세요. 돌아가세요. Después era 들이다, 택. 들이다, normalmente 들이세요 solemos decir. Porque 들이세요. es dar, ¿verdad? Dar, 들이세요. Y 택 ya es un sustantivo que quiere decir casa. Casa. Y como decíamos normalmente casa, 집. 집. Y en vez de 집, 택. 택. Y está bien. Y después nos faltó las dos palabras que era 성함 y también el 연세. otro era 연세. Y con esto es como que hicimos un repaso. Siempre la parte honorífica cuesta, pero no se preocupen, con la práctica se puede todo. Ahora veamos otra vez la conversación que estuvimos en el primer bloque. Y ahora empezamos. ¿Empiezo, profe? O... Sí. 네. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요?
보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데요, 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물들을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. Y bueno, Hasta aquí hasta llegamos, aquí. ¿verdad? 네, 너무 잘했어요. 그쵸? Sí. 네. Ok, profe. Y entonces, Sí, ustedes saben, siempre tengan en cuenta nuestras redes sociales para consultar cualquier duda que tengan en Instagram, Facebook y tanto YouTube. Estamos @Maitei Corea y Centro Educativo Coreano en Paraguay. y con esto nos despedimos entonces Sí, nos llegó la hora de la despedida. ¿Cómo nos despedimos, profe? en coreano. En coreano. 네. 안녕히 안녕히 계세요. 계세요.